Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Para aquellos que no me conocen, soy Aline, una brasileña que ha vivido aquí en Israel durante 11 años y hoy quiero hablarles un poco sobre el costo de vida en Israel, salarios y todo lo relacionado con nuestro día a día aquí en Israel. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Lo primero que quiero recordarles es que los gastos son algo muy personal. Depende de muchos factores. Por ejemplo, vivir en Tel Aviv es mucho más caro que vivir en Beersheba. También depende si la persona está casada, soltera, su día a día, sus preferencias. Entonces lo que vamos a hablar son algunas de las medias nacionales y también un poco de cuánto mi esposo y yo gastamos aquí en Israel en nuestro día a día. Y también nuestros gastos son en shekel, la moneda local de Israel. Voy a hacer la conversión a pesos, entonces también verán aquí en la pantalla los precios en pesos. Pero hay variación cambiaria, entonces quien vea este video en el futuro, si quieren, pueden hacer una búsqueda en Google y ver cómo está el dólar y el shekel ese mismo día. El costo de vida en Israel es más alto que en México, pero también tenemos que tener en cuenta los salarios. El salario mínimo en Israel es de 5,300 shekels, que con el tipo de cambio de hoy son 8,700 pesos mexicanos. Y el salario promedio en Israel es de 11,000 shekels, que son 18,100 pesos mexicanos. Entonces, también el costo de vida es más alto y los salarios son más altos. Pero vamos a ver ahora cuánto realmente cuesta nuestro día a día, comenzando por el gasto más caro de todos, que es la vivienda en Israel. El precio promedio de un apartamento de 3 ambientes en Jerusalén, es decir, 2 dormitorios y una sala, es de 4,020 shekels al mes, pero claro, varía de barrio a barrio, varía cuán nuevo es el edificio, varían muchas cosas. Por ejemplo, donde vivimos, el alquiler aquí vale alrededor de 5,500 shekels y si comparamos esto con los precios, por ejemplo, de Tel Aviv tiene un promedio de 5,670 shekels al mes. Pero si miramos a otra ciudad que también es hermosa, la ciudad de Haifa, a los pies del Monte Carmelo, subiendo la montaña, una ciudad hermosa, pero mucho más barata, tiene un promedio, 3 ambientes, 2,560 shekels al mes. Dado que la vivienda es un precio muy caro en Israel para los estudiantes y los jóvenes, hay algunas formas de ahorrar. Por ejemplo, yo viví en los apartamentos de la universidad, en los dormitorios. Aquí todas las grandes universidades tienen viviendas y la vivienda es mucho más barata que estos precios. O también se alquila un apartamento y se divide entre varias personas. También viví en un apartamento en el centro de Jerusalén cuando era soltera, compartiendo con una italiana. Y ahora vamos a hablar de los otros gastos. El primero de ellos es la nona, que es como diríamos sería el equivalente al impuesto predial. El promedio en Jerusalén es de 5,800 shekels al año, porque digo al año porque aquí se paga anualmente, pero eso significa que son 480 shekels al mes. Pero varía, claro, de apartamento a apartamento, depende de barrio a barrio. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestro apartamento pagamos alrededor de 7,000 al año. Y otro gasto que tenemos es el VADBITE, que es el equivalente en Brasil al condominio, que aquí normalmente es más barato que en Brasil. Pagamos 230 shekels al mes, lo que ayuda en el mantenimiento del edificio, limpieza y todo eso. Pero, por ejemplo, en el edificio anterior donde vivía no había condominio, no pagábamos, nos turnábamos entre todos los vecinos, todos eran jóvenes, nos turnábamos y cada uno limpiaba el edificio y así no pagábamos a nadie el condominio, pero eso varía de edificio a edificio. Pero ya que Israel es un país seguro y no necesita seguridad, rejas por no tener nada de eso, el costo es realmente solo limpieza y mantenimiento. Además tenemos la cuenta de agua, la cuenta es bimestral, lo que significa que llega cada 2 meses. Y hemos hecho las cuentas, pagamos en promedio 75 shekels al mes, pero esto también varía bastante de familia a familia y la cuenta un poco más cara es la de electricidad y pagamos un promedio de 140 shekels al mes y también tenemos una cuenta de gas. Aquí en Israel, la mayoría de las personas tienen cilindros de gas y los van cambiando y comprando cada vez que se vacían. Nuestro edificio es diferente porque tenemos gas canalizado y cuesta 35 shekels al mes. Y usamos gas aquí en casa para 2 cosas. Primero, tenemos nuestra estufa de gas, pero también la calefacción del apartamento es a gas.
¿Por qué calefacción? Porque vivimos en Jerusalén, está en las montañas y hace frío en invierno, así que en verano la factura de gas es más baja, en invierno sube, pero ronda los 35 shekels al mes durante el año. Y además de vivir, también necesitamos transportarnos. No tenemos coche. Es una elección personal mía y de mi esposo, porque los costos de tener un coche son altos. Quiero decir aquí, además de comprar el coche, tienes la prueba anual obligatoria. También tienes seguro obligatorio en Israel. Y la gasolina cuesta 5,50 shekels el litro. Por eso preferimos no tener coche y en cambio usamos el transporte público. Si compras un boleto de autobús dentro de la ciudad de Jerusalén, cuesta 5,90 shekels. Pero podemos comprar, por ejemplo, el pase mensual que cuesta 213 shekels al mes. Y quien quiera ahorrar más, incluso puede comprar un pase semestral o un pase anual y entonces los valores disminuyen aún más. Quizás ustedes se hayan quedado un poco impresionados con los costos en Israel, principalmente en la vivienda, pero hay cosas en Israel que son más baratas que en Brasil. El primer ejemplo es la salud. El sistema de salud en Israel es diferente de Brasil. Aquí es una asociación público-privada y eso significa que todos los servicios básicos del sistema de salud público son gratuitos. Y además, puedes pagar extra por algunos servicios que no se consideran esenciales. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer fisioterapia, pago 27 shekels por sesión, es un ejemplo. Y también podemos pagar un extra para tener más servicios mensualmente. Entonces, mi esposo y yo pagamos ese extra y cada uno paga alrededor de 70 shekels al mes para tener estos servicios. Y es el precio más caro que hay para nuestro rango de edad. En Israel hay un sistema de educación pública y también privada. La mayoría de las escuelas son públicas y son de calidad. Eso significa que la mayor parte de la educación es gratuita. Se paga una tarifa anual de 50 shekels por niño que va a estudiar. Y además de eso, tienes la opción de pagar tarifas, por ejemplo, para excursiones escolares, fiestas de fin de año, todos estos tipos de eventos y cuesta en promedio entre 500 y 1.300 shekels al año por alumnos, según el grado. La educación pública en Israel es de los 3 hasta los 18 años. Y ahora para niños que tienen menos de 3 años de edad, sí, la educación es en su mayoría privada y es más cara. La guardería, donde se quedan los niños de hasta 3 años, cuesta en promedio entre 1.700 y 3.600 shekels por mes por niño, aunque también hay opciones más baratas. Por ejemplo, una guardería municipal, una guardería de organizaciones judías, pueden reducir los costos y entonces empiezan desde 700 shekels, pero son la minoría y no la mayoría. Y otra gran diferencia del sistema educativo de Israel con respecto al sistema educativo del resto del mundo, para ser honesta, es que en Israel se estudia 6 días a la semana. Aquí la semana comienza el domingo y va hasta el viernes. Entonces los niños estudian desde el domingo hasta el viernes. A pesar de que la mayoría de los adultos trabajan 5 días a la semana, es decir, de domingo a jueves. El viernes normalmente es un día más corto, hay gente que no trabaja, hay gente que trabaja medio tiempo como las escuelas, y el sábado realmente es el día de descanso. ¿Y cómo funcionan las universidades en Israel? El gobierno subsidia parte de los estudios. Eso significa que cada estudiante paga 10.600 shekels al año para estudiar en cualquier universidad, cualquier curso. Ese es el precio. Por ejemplo, cuando estudié nutrición en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pagaba ese precio, pero también tenía becas constantemente, así que incluso pagaba menos que eso. Y para quienes hacen una maestría en Israel, el precio es un poco más alto, es de 13.800 shekels al año, pero también a menudo reciben becas de estudio, y en estas universidades también tienen algunas de las mejores universidades del mundo. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, fue considerada en 2018 una de las 100 mejores universidades del mundo y tiene fundadores muy ilustres como Albert Einstein, Sigmund Freud. Ellos fueron fundadores de la universidad, pero también hay otras maravillosas. La Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Haifa, el Ternion, el Instituto Weizmann. Hay muchas universidades maravillosas en Israel y además de universidades tenemos colleges. En hebreo es Miklalá, sería quizás el equivalente a algunas universidades privadas en Brasil. Algunas de ellas siguen el mismo precio que las universidades. Algunas de ellas pueden ser más caras
Y un gasto del que no podemos prescindir es la comunicación, es decir, internet y el móvil. El plan de móvil, por ejemplo, que tengo cuesta 55 shekels al mes y me da derecho a 50 gigas de internet y llamadas y mensajes de texto ilimitados, que normalmente esta parte es más barata también en Israel, y ahora el internet de casa, que es el que estoy usando ahora, nos cuesta 100 shekels al mes. Y para ser sincera, no sé cuántos gigas, megas tiene. Si alguien está interesado, comenta abajo y yo escribo. Le pregunto a mi esposo y escribo para ustedes. Y ahora entramos en un punto muy complicado de los gastos, que es el supermercado, porque realmente varía mucho de familia a familia. Por ejemplo, aquí en casa comemos prácticamente solo vegetariano, entonces no tenemos gastos con carne, que es algo caro de comprar en Israel, porque la mayor parte de la carne de Israel es importada. Mucho, incluso de Brasil, Argentina, América Latina, vende mucha carne a Israel. Entonces es un gasto que es difícil para mí estimar cuánto realmente gastamos. Para ayudar tengo dos cosas. Primero, hice un video paseando en un supermercado en Israel y mostrando precios de algunos alimentos, entonces quien quiera estará aquí arriba para quien quiera verlo. Y además de eso, voy a poner aquí al lado, ahora en la edición, una tabla de algunos de los alimentos de la canasta básica, cuánto cuesta el pollo, leche, cosas básicas para que ustedes también puedan mirar y comparar. Y otra cosa que varía bastante también es el ocio. Aquí en Israel solemos hacer muchas cosas al aire libre. Entonces, por ejemplo, mi esposo y yo hacemos picnics, caminamos en parques, hacemos muchas actividades de ocio que no nos cuestan dinero, pero también hay cosas que cuestan. Entonces, por ejemplo, si quieren ir al cine en Israel, un boleto cuesta en promedio 40 shekels por persona. Y si salimos a comer, si vamos a comer, por ejemplo, un falafel con refresco, un bocadillo sencillo, puedes gastar alrededor de 20 shekels en el bocadillo por persona. Si comes en un restaurante, usualmente gastamos alrededor de 70 shekels por persona. Pero por supuesto, habrá restaurantes que costarán desde 50 hasta 200. Depende entonces del restaurante y tu pedido. Y una cosa que sí es muy cara en Israel en comparación con Brasil son los bares. Si te sientas en un bar en Israel, normalmente pagas en promedio 25 a 30 shekels por una cerveza de medio litro. Eso en Brasil equivale entre 40 y 50 reales, que es mucho más caro por dos motivos. La mano de obra en Israel es cara, los alquileres de los bares son caros, por lo que el lugar tiene más gastos, pero además de eso, Israel tiene altos impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Es parte de la política pública para desalentar el consumo, especialmente para desalentar el consumo entre los jóvenes. Entonces, para sentarte en un bar en Israel y tomar una cerveza, gente, prepárense para gastar 40 shekels. Y también recordando, no son 40 shekels, son 40 reales. Y también recordando que en Israel, cuando sales a comer en bares o restaurantes, se acostumbra a dejar propina entre el 10% y el 12%. Así que para quienes estén planeando venir a Israel, no olviden dejar propina, se considera buena educación aquí en Israel. Y algunos gastos que no puedo calcular exactamente aquí con ustedes, pero que es importante recordar que existen, son los impuestos. Impuestos sobre la renta, seguro social. Esto varía según tus ingresos y también según otras cosas que entran en el cálculo. Por ejemplo, quienes tienen hijos obtienen un descuento en impuestos. Quienes están casados pagan menos impuestos que los solteros. Es decir, hay una serie de cosas que se calculan para el impuesto y para el seguro social. Además, viajes internacionales, los israelíes, gente no tienen idea de cuánto viajan. Es súper normal para los israelíes hacer 1 o 2 viajes internacionales al año. Incluso muchos israelíes pasan temporadas fuera de Israel, por ejemplo, cuando los jóvenes terminan el ejército, tanto chicos como chicas sirven aquí. A partir de los 18 años, después de 2-3 años de servicio militar, salen a viajar por el mundo. Muchos van a Brasil. Para quienes viven en Bahía, Río de Janeiro, tal vez encuentres israelíes paseando por allí y a veces pasan 6 meses a 1 año viajando. Y se suele viajar también por el resto de la vida, hacer viajes internacionales, y eso realmente no se puede calcular aquí. Pero además de eso, están los gastos en ropa, y eso depende de cuántas marcas la gente compra, cuánta ropa nueva. No sé si se han dado cuenta, pero yo no soy muy consumista. Intento tener un armario minimalista, por lo que tengo relativamente poca ropa. Por eso a veces verán algunas de mis camisetas repetidas en video. Es una idea de no cambiar cosas todo el tiempo y tirarlas, pero hay gente que le gusta comprar más. Y entonces los gastos son mayores.
Y el último gasto que hay en Israel también, que es un poco diferente, son los regalos de boda. Aquí en Israel normalmente los jóvenes suelen casarse. Prácticamente todos mis amigos aquí, si no todos, están casados. Y cuando vas a una boda, das un regalo de boda. El regalo de boda, gente, es dinero. También puedes dar un regalo, pero normalmente la idea es dar dinero a la pareja. Dices, ok, esto es para ayudarlos a comenzar su vida. Si necesitan ese dinero para pagar el alquiler, paguen el alquiler. Si necesitan una nevera, compren una nevera, hagan lo que quieran. Entonces, quienes tienen edad para casarse, como nosotros que estamos en los 30 años, tenemos muchos amigos casándose, también tenemos que poner, especialmente en la época de verano, cuando la gente se casa, dinero para las bodas. No se puede entrar en todos los detalles de todos los gastos que tenemos en el día a día en Israel, pero quería dar algunos valores de salarios y de gastos. Y en mi opinión, en mi mera y simple opinión, creo que la relación costo-beneficio de Israel sí es válida porque los salarios son altos, los costos son altos, pero se puede vivir aquí con los salarios que recibimos, pero esa es mi opinión. Si olvidé algo, lo siento, pueden pedirme en los comentarios si tienen preguntas sobre más precios y cosas más específicas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan este video con sus amigos, dejen ese like y suscríbanse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.